Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20, para el sermón titulado Aprobados por Dios en el trabajo. Aprobados por Dios en el trabajo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aprobados por Dios en el trabajo. Pedro, hermanos, ha venido hilando una cadena de eslabones que nos llevan hasta este punto. En el capítulo 1 vimos todas esas bendiciones que hemos recibido al recibir al Señor Jesús. Herederos, una esperanza viva, la fe como un elemento de mucho valor, entre otras cosas. Del capítulo 2 en adelante nos habla de que debemos desechar todo, debemos vivir en santidad, debemos vivir en temor de Dios, amándonos los unos a los otros. Con la bendición, con la dicha de poder también acercarnos a Él para ser edificados, porque somos piedras vivas, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Y todo eso ha actuado, todo eso finalmente se manifiesta, por decirlo de otra manera, que nosotros hoy día, que no éramos pueblo, somos pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, que nos trasladaron de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto que Dios ha hecho y que nos pone en una posición de bendición, de dicha, de bienaventuranza, pudiendo tener en nosotros cosas que era imposible que de otra manera tuviésemos, valga la redundancia, la fe, la esperanza, etc., nos lleva a que nosotros hoy día debamos de vivir de una manera distinta, de una manera que se contraste con aquellos que no conocen a Dios. No con el propósito de manifestar que seamos mejores, no con el propósito de enrostrar alguna condición de mayor virtud que nosotros tengamos, sino que en el propósito primero de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, en el versículo 11 del capítulo 2, Pedro comienza a desarrollar una idea. Les ruego a ustedes, como extranjeros, como peregrinos, que se abstengan de las cosas terrenas, porque no son ustedes de este mundo, sino que tienen que apegarse a las espirituales, no a las de la carne que batallan en contra de su alma. A raíz de eso, una de esas situaciones que el creyente debe de batallar y de dejar de lado es la rebeldía hacia las autoridades civiles, que es lo que vimos la semana anterior. Por eso le dice, someteos a toda institución humana. ¿Por qué? Por causa del Señor. ¿Quién es el Señor? Bueno, quien ha derramado todas estas bendiciones. Hoy día, Pedro agrega, hace otro llamado que está íntimamente relacionado con lo mismo. Le está hablando, le habló a todos en general, porque todos están sujetos o deben estar sujetos a las autoridades civiles, a las instituciones humanas. Pedro lo mencionaba como los reyes, los gobernadores, los que eran enviados por ellos.
Pero hoy día habla de una manera muy precisa a los criados, a los esclavos. La historia nos relata, hermanos, que los esclavos en la época en que Pedro escribe, primero, legalmente no eran considerados, no tenían leyes que los protegieran, sus amos podían abusar de ellos. Por lo tanto, de cierta manera, cualquier cosa que el amo le hiciera a su criado no era ilegal, porque no había una ley que dijera que golpear o maltratar al esclavo fuese un delito. Y segundo, es interesante que aquí Pedro le habla directamente a los criados y después pasa a hablarle a la familia en el capítulo 3. Pero no le habla a los amos. Eso nos manifiesta de cierta manera que a las iglesias a las que Pedro le escribe son iglesias que tienen una presencia de esclavos importante, no así de amos. Y eso es algo digno de considerar. Entonces, hermanos, Pedro le escribe a los criados, porque ellos también tienen que manifestar en su labor las buenas obras que Pedro está demandando de todos, sometiéndose a las autoridades y posteriormente también a los matrimonios, como lo vamos a ver más adelante. Todo lo que hoy día vamos a ver, lo que mencionamos la semana anterior, está en base al versículo 12 del capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo manifiesto una manera buena de vivir ante los gentiles? Bueno, sometiéndome a toda institución humana, y si yo soy un trabajador, sometiéndome a las autoridades que Dios ha puesto delante de mí, que son mis jefes, o mi jefe, o la jefa, quien sea. Pero ¿cómo es que debemos responder a ellas? Y Pedro es categórico, y en la lectura que acabamos de hacer incluso puede sonar ya un poco incómodo el mandato que a él le da. Vamos a ir viendo cada uno de los pasajes, hermanos. Vamos al versículo 18. Pedro comienza diciéndoles: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra criados en el griego oiketai habla de manera precisa a aquellos que viven en la misma casa de su amo, por lo tanto son sirvientes domésticos. Los que sean las cosas de la casa, por decirlo de otra manera más sencilla. A estos es lo que se dirige de una manera precisa, pero se entiende en el fondo, en el contexto un poco más amplio, que habla de todos los esclavos. Esto para nosotros ya en la actualidad nos suena un poco incómodo, porque cuando se habla de esclavitud, lo primero que viene a nuestras mentes es lo que habitualmente vemos en la televisión. Esclavos generalmente provenientes de África, maltratados, abusados, sin ningún tipo de cuidado hacia sus vidas, sus familias. O sea, una vida que literalmente era del terror. Pero la realidad es que, si bien en la época en que Pedro escribe los esclavos tampoco tenían mucha protección a través de las leyes, también hay que mencionar que en el tiempo del Señor Jesús habían esclavos que estaban en una muy buena posición. Las familias de mucho mayor dinero tenían incluso como esclavos a gente que había estudiado medicina para que los sirviera en su hogar. Y obviamente los tenían en una buena posición. Era el médico de la familia. Pero la realidad es que los de más bajo nivel, los que servían en las casas, no eran protegidos por nadie. Entonces nos genera incomodidad el tema de que se hable de esclavitud. Pero es la realidad. Y una realidad que a nosotros nos sirve para aplicarla al día de hoy. Nosotros hoy día tenemos
la realidad de nuestros trabajos. No somos esclavos, gracias a Dios, porque obviamente la historia de la humanidad ha avanzado, pero sí es realidad en nosotros que trabajamos, que tenemos un jefe o varios jefes a los cuales nosotros debemos de dar cuenta, debemos de responder. Y esa es la realidad que hoy día debemos aplicar a nosotros. No todos, por ejemplo, trabajamos quizás en servicios domésticos, como se dirige expresamente el texto, pero sí es realidad que, de cierta manera, todos trabajamos y tenemos que responder ante alguien. Por lo tanto, la palabra de hoy también se aplica a nosotros. ¿Qué le dice a los trabajadores? Para ponernos en el contexto actual y poder abrazar este pasaje para nosotros el día de hoy. A ellos les dice, estad sujetos, que en el griego quiere decir una inclinación al sometimiento a las órdenes que me den. Esta palabra es el mismo verbo que se ocupó cuando les dice en el versículo 13, someteos a toda institución humana. Una inclinación a obedecer, una inclinación, una actitud positiva que cuando me dicen, usted haga esto, yo lo hago. Esa era la actitud que los criados debían de tener con sus amos. Por lo tanto, el mandato es exactamente el mismo en relación a las autoridades civiles. Debemos de estar dispuestos de buen ánimo a ser sumisos a nuestros jefes. ¿Y cómo debe ser? Porque Pedro aquí suma un adjetivo. Estar sujeto con todo respeto. Porque no necesariamente estar sujetos y obedecer lo que se nos dicen va a significar que se está siendo respetuoso con el jefe. Porque si me dice anda a hacer esto y dice, oh, yo estoy y me voy refunfuñando, eso no es respeto. No voy a decir lo que muchos quizás de compañeros de trabajo puedan decir. Dice, él, y se acuerdan de su familia completa, como se dice. Eso no es respetuoso. Nosotros como creyentes debemos de someternos con todo respeto. Ya, pero pastor, si no me escuchan, ¿seguro? Por lo menos uno o tres te escuchan, incluso tus pensamientos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nuestra disposición a someternos, a ser obedientes, tiene que ser con todo respeto. Ahora es interesante, y por eso estoy haciendo notar las palabras en el griego, hermanos, porque le dan un énfasis importante. Aquí Pedro escribe, le dice, estad sujetos con todo respeto. En el griego esa palabra respeto es fobo. ¿De dónde viene? Fobia. Lo que quiere decir que tenemos que tener no solamente un respeto, sino que un profundo sentimiento de respeto. Obviamente no está llamando el texto a que debemos de tenerle fobia a nuestros jefes, pero sí un temor profundo a nuestros jefes. Son nuestras autoridades. Les debemos respeto, además de obediencia. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ellos son nuestra autoridad. Debemos de respetarlos y obedecerlos, hermanos. Y hasta aquí a lo mejor podríamos decir, sí, pastor, voy a ser más respetuoso. Voy a ser más considerado con mi jefe, no le voy a decir absolutamente nada, lo voy a obedecer. Pero esto, hermanos, no quiero que pensemos que está ajeno a la realidad de lo que Pedro viene diciendo antes. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana.
podríamos hacer el ejercicio de decir, por causa del Señor, como dice acá el pasaje, sujétense con todo respeto a vuestros amos. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Dejando una marquita ahí en Pedro para volver a esa carta. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Pablo, aquí escribiéndole a la iglesia en Éfeso, le refuerza esta información. A nosotros nos refuerza el Señor a través de este pasaje. Pero ¿qué es lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso? Siervos, esclavos, criados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con fobos, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y hasta ahí vamos bien. Pero miren cómo va agregando información Pablo. Como a Cristo. Pone de cierta manera Pablo en el ejercicio de respeto, en el ejercicio de obedecer a la misma altura que a Cristo. Si obedeces a Cristo, obedece a tus jefes, con temor y temblor, con respeto, con sencillez de corazón. Versículo 6 de Efesios 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino, y aquí el contraste, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si el jefe manda, se le obedece, no refunfuñando y no mientras él me ve, sino como a Cristo, como a Dios. Pedro menciona esta misma idea y la vimos la semana anterior. Versículo 16 dice, sino como siervos de Dios. Entonces nuestro servicio, hermanos, nuestro comportamiento como trabajadores, no tiene que ver tanto con la relación entre personas, entre que mi jefe es mi autoridad, y que obviamente es lo que la palabra de Dios nos dice, pero no tiene que ver tanto con eso como lo tiene que ver la realidad de que nuestra relación con nuestro jefe manifiesta cómo me estoy relacionando yo con Dios. Obedézcanle, témanle como a Cristo. Si yo no le obedezco a mi jefe, ¿le estaré obedeciendo a Cristo? ¿Podría decir yo, no, porque es que Cristo es otra cosa? Y a través de esto podríamos concluir lo mismo que Primera de Juan dice. ¿Cómo pueden amar a Dios que no ven si no aman a sus hermanos que están al lado suyo y los ven todos los días? O sea, ¿cómo pueden ustedes obedecer a Cristo que no ven si ni siquiera obedecen a sus jefes que están con ustedes todo el día? Entonces, hermanos, nuestra disposición a someternos a nuestros jefes manifiesta una correcta relación con Cristo, con Dios. Y por eso es importante, porque manifiesta esa realidad y manifiesta cuán apegados estamos a Dios. Y hasta aquí podríamos decir, volviendo a 1 de Pedro capítulo 2, que todo está bien. Pero Pedro agrega una observación, una nota a este mandato de someterse a los amos, a los jefes. Y dice en la segunda parte del versículo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí empezamos con problemas. Decía, pero Pedro, no era necesario, podría haber obviado esta nota, podría haberla dejado de lado. Pero está en el mismo contexto que le dije anteriormente a sus autoridades terrenas. Sométanse al rey,
Pero Pedro, el rey nos está persiguiendo, nos está dispersando. ¿Sí? Sométanse. A los malos jefes también, sométanse. Pero Pedro, ¿cómo? Bueno, da Pedro obviamente una explicación a esto, porque humanamente no es algo que nos nazca. Nuestra mente rápidamente se inclina a no obedecer o a no respetar a aquel que no me da un buen trato. ¿Y por qué le tengo que respetar si él no me trata bien? Es como el dicho, ladrón que roba al ladrón tiene 1000 años, 200 años, 1000 años de perdón, porque si él no me respeta y yo no lo respeto, tengo perdón porque él no me está respetando a mí. Y empezamos a encontrar o tratar de encontrar el acomodo, el ajuste para nosotros sentirnos bien o para encontrar esa justificación al maltrato que podamos estar entregando. Todos los amos finalmente deben ser tratados con temor reverente o respeto. Los buenos y afables, y obviamente a los buenos y afables, que quieren decir en el griego buenas personas, son tolerantes, son amables, a ellos nos brota por los poros tratarlos bien y serles obedientes. Con ellos es fácil ser sometido y ser respetuoso. Pero Pedro agrega, también a los difíciles de soportar. Y en el griego esto significa a los deshonestos, a los insoportables, incluso a los retorcidos. O sea, que actúan con malicia, buscando su provecho, no importando que los trabajadores salgan heridos en la amplitud de lo que esa palabra significa. Y ahí es donde está la lucha, hermanos, porque dicen, pero bueno, si es deshonesto y es malo. Pero hay un principio, hermanos, que nosotros debemos manejar no solamente para el trato con nuestros jefes, sino que para todos en general. Dejé una marca en 1 de Pedro y vamos a Romanos 12. Versículo 17 al 19. Romanos 12, 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces ya el hecho de pensar que si me tratan mal yo puedo tratar mal, con este versículo tiene que irse por tierra. No paguéis a nadie mal por mal. Continúa diciendo Romanos 12, 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dicho de otra manera, ¿te hicieron mal? ¿Fueron deshonestos contigo? ¿Actuaron de manera retorcida en tu contra? Déjalo. El Señor se encargará. Nosotros, hermanos, cuando tratamos de vengarnos, en nuestra venganza que encontramos justa, vamos a ser injustos. Porque somos pecadores, estamos en naturaleza caída. No vamos a pagar de la manera adecuada. Siempre vamos a pagar más. Porque le ponemos el interés. Porque fue a mí el que me hirió. Fue a mí el que me hizo mal. Y no sabe con quién se está metiendo. En cambio Dios, que es justo, que es recto, que es inmutable, va a pagar y va a vengar con una justicia justa y equilibrada. No paguéis a nadie mal por mal. Volviendo a 1 de Pedro. Este principio, hermanos, Pedro lo deja sumamente claro en el versículo 11 y 12, como ya lo he mencionado anteriormente.
donde les dice: les ruego a ustedes como extranjeros, como peregrinos, que se abstengan de deseos carnales, sino que mantengan buena su manera de vivir. Para los que hablan mal de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hoy día nosotros, hermanos, debemos de someternos a nuestros jefes, sean buenos y afables o sean difíciles de soportar. Versículo 19. Ahora, antes de ir al versículo 19. Esto, hermanos, no quiere decir, y aquí hay que poner atención, esto no quiere decir que no se denuncie y o manifiesten los problemas que van en contra de la ley. Porque si la ley dice, voy a poner un ejemplo X, que la jornada laboral es de 9 horas, 8 horas al día, no me pueden obligar a trabajar 9, porque la ley dice que es 8, al menos que mi contrato lo diga. Y si mi contrato lo dice, obviamente se está haciendo valer mi contrato. Pero si el contrato dice 8, y a mí me obligan a trabajar 8, eso no es maltrato. Está haciendo ejercer lo que la ley dice. Ahora, si me obligan a trabajar 9, pero me pagan 8, eso es ilegal. Y no por eso yo voy a decir, no, es que me tengo que someter. No, hermanos. La ley establece claramente una normativa. Y esa normativa tiene que ser respetada por todos, tanto por nosotros como por mi jefe. Por lo tanto, lo que Pedro aquí está diciendo de someterse incluso a los malos, no trata de soportar las injusticias legales en las cuales está el trabajador amparado o resguardado. Son dos cosas distintas. Para que no lo tengamos en cuenta, no lo olvidemos o malentendamos lo que Pedro aquí está tratando de decir. En el caso, y por eso lo mencionaba al inicio, en el caso de los esclavos que servían en el hogar, no había ninguna ley que los favoreciera, no había nada ilegal. Aún así, Pedro le está diciendo, respétenlo. ¿Qué es la actitud que nosotros debemos de tener? Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Pedro va a detallar cuál es su lógica. ¿Por qué está diciendo que esto tiene aprobación? En nuestra lógica, en nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de marcar el camino es completamente distinta a la lógica de Dios. Como dice aquí el pasaje, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como está el cielo tan alto de la tierra, así de separado están mi pensamiento de los de ustedes. Por lo tanto, nuestra forma, nuestra perspectiva tiene que cambiar y no ser una perspectiva terrena, sino que ser una perspectiva divina de las cosas. Como dice Pablo a los Corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. Debemos de pensar como Cristo lo haría. Entonces, Pedro menciona aquí lo que es digno de aprobación, digno de crédito o que tiene una buena reputación delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Eso es lo que es digno de aprobación. Dicho de otra manera, si yo, por mi conciencia de que voy a estar pecando en contra de Dios, no lo hago, o hago algo que no me están impidiendo, y sufro injustamente porque estoy actuando bien delante de Dios, eso es aprobado por Dios. Ejemplo. José, en Génesis, al final del libro de Génesis. José fue puesto en alto. Fue puesto a cargo de todos los bienes del gobernador de Egipto. Estaba solamente él por debajo en términos de autoridad.
Su esposa quería abusar de él. Y él podría haber dicho, bueno, pero es la esposa, yo me tengo que someter. Sometido a toda autoridad, a los buenos, a los malos, aunque quieran abusar, incluso sexualmente de mí, podría haber dicho José. ¿Pero qué dijo José? No puedo. Ni siquiera pensó en el faraón, pensó en Dios. Dijo, no puedo hacer esto a Dios. No le puedo fallar a Dios. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. ¿Qué resultó de eso? Cárcel. ¿Era justo? Injusto. Pero era aprobado por Dios que esa injusticia que se hizo en contra de José, a los ojos de Dios era aprobado. ¿Por qué? Porque en su conciencia había disposición de no ofender a Dios. Es el mismo principio acá, hermanos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, eso puede traer situaciones difíciles, incluso de sufrimiento, como la vida de José, terminó en la cárcel. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia sensible a los mandatos de Dios, ese creyente va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el jefe me trata mal, ¿qué van a decir los compañeros de trabajo? ¿Qué los vaya a estar respetando? ¿Cómo se te ocurre si mira cómo nos está tratando a nosotros? ¿Qué dice la conciencia del creyente? Lo tengo que tratar bien, porque no debo pagar mal por mal. Tengo que ser respetuoso porque es mi jefe, aunque sea difícil de soportar. Y lo trato bien. ¿Qué me voy a ganar? El desprecio, las malas palabras de mis compañeros, por ejemplo. Quizás de mi mismo jefe. Voy a decir, mira, yo lo trato así, asá, y aún es tan tonto por decir una palabra. Pero ese trato injusto, esas palabras injustas, son reconocidas por Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra conciencia, la palabra de Dios, estamos actuando de esa manera. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros debemos ir comprendiendo que a pesar de que obedecemos a Dios y Dios aprueba nuestra manera de accionar porque estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, eso va a traer más problemas, más palabras en nuestra contra, y por lo tanto podemos decir que obedecer a Dios no es prenda de seguridad que no vamos a sufrir. Muy por el contrario, puede que suframos más. Por obediencia a Dios nos vamos a ver enfrentados a situaciones de injusticia. Sobre todo en este mundo en el cual nosotros nos tocó vivir, que cada día está más alejado de Dios, donde los principios de Dios cada día están más alejados de cualquier situación, de cualquier puesto de trabajo, unos más que otros, pero cada día las normas que Dios ha establecido son tomadas en menos consideración. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer, ser respetuosos, y que esas situaciones, hermanos, no afecten nuestra manera correcta de trabajar. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces la perspectiva es lo siguiente. Estoy trabajando, me trataron mal. ¿Qué debo hacer? ¿Bajar mi producción? No. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo para el Señor, no para los hombres. El Señor me trató mal, el Señor me trató injustamente, no. Por lo tanto, debo de seguir trabajando de la misma manera. Padecer injustamente y trabajar responsablemente a pesar de eso es digno de aprobación. Y Pedro nos provee un contraste que nos ayuda a fortalecer esta idea. Versículo 20. Dice pues, y nos hace una pregunta que de alguna manera se autorresponde o que nos fuerza a responderla, tiene una respuesta intrínseca. Pedro pregunta, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Entonces podríamos decir, si peco y me castigan, ¿tiene algún mérito ese sufrimiento? La respuesta es, no, ni un mérito, porque es lo que me merecía. Porque no estoy obedeciendo. Si mi jefe me dice, necesito para 2 semanas más que me tengas este informe, o que me hagas esto, o lo que sea, y yo en 2 semanas no lo tengo, ¿qué voy a esperar? ¿Que me traten bien? No, un reto, o una nota en mi carpeta, una nota de amonestación, porque no cumplí con el mandato que se me entregó. Por lo tanto, el castigo, hermanos, es la respuesta natural que se da, que se entrega a quien de manera irresponsable peca o no obedece a las jefaturas. Dios, siendo justo, castiga y disciplina a aquel que desobedece. Como dice Hebreos 12, yo disciplino al que tomo por hijo. ¿Por qué? Porque no me obedece y tengo que corregirlo. Por lo tanto, el castigo, esa bofeteada, como dice acá el texto, no tiene ni un mérito, ni una gloria, porque yo estoy causando ese castigo. Pero Pedro agrega el contraste a esta pregunta que se responde sola y que es obvia. No hay gloria cuando soy castigado, cuando desobedezco. Pero después dice, más sí, o sea, si por el contrario, el contraste es, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto es lo que completa la idea. Si alguien es castigado injustamente, eso quiere decir, haciendo lo bueno, como dice el texto claramente, si haciendo lo bueno sufres, o sea, no es sufrir por sufrir, es haciendo lo bueno, sufres y lo soportas, o sea, no te lleva, y eso va complementando la idea, o sea, lo soporto con paciencia, no respondo mal por mal, sino que lo soporto, eso es aprobado delante de Dios. En esta vida, hermanos, los que hacen el bien de manera continua van a recibir sufrimiento como recompensa. Bien delante de los ojos de Dios. Porque si en una empresa yo obedezco todas las normativas que esa empresa, ese trabajo, etcétera, etcétera, me da, yo puedo recibir una rectificación. Me van a bonificar algún dinero, me van a entregar un certificado por buena conducta, me van a poner ahí empleado del mes. Y puedo recibir. Pero si yo lo miro desde la perspectiva de Dios, donde me tratan injustamente por obedecer a Dios,
no voy a estar pegado en el empleado del mes. Voy a recibir persecución. Porque cuando se me manda a hacer cosas y yo no lo hago porque la Biblia lo impide, voy a recibir persecución. Pero cuando obedezco a Dios y recibo maltrato, o incluso haciendo las cosas que la empresa me piden y aún me tratan mal, eso también obviamente es injusto. Pero nosotros, hermanos, debemos de tener claro que no somos de este mundo. Y por eso lo conectaba con la idea de los primeros versículos de toda esta sección. Os ruego como peregrinos y extranjeros. Juan 15, 19. El Señor Jesús es claro cuando le dice a sus discípulos, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No podemos esperar la gloria del mundo. No es algo que el creyente deba buscar, porque no somos de este mundo. Debemos de buscar la aprobación de Dios. Por lo tanto, hermanos, no debemos de tener temor, porque lo asombroso es que Dios toma todas estas situaciones injustas que nos toca vivir para moldearnos como su Hijo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios toma todas estas situaciones difíciles, angustiosas, de injusticia, y las hace para que seamos iguales al Señor Jesús. Pedro va a detallar del versículo 21 en adelante los sufrimientos del Señor Jesús a los cuales nosotros debemos de seguir. Eso va a ser tema de la próxima semana. Pero ya aquí nos está dando la idea. ¿El Señor Jesús sufrió justamente? Él nos dejó marcadas las pisadas. Todas estas cosas, hermanos, nos van preparando para la eternidad. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando estamos en prueba, eso produce en nosotros paciencia, y la paciencia tiene como finalidad que seamos perfectos y cabales. Por lo tanto, cuando pasamos situaciones difíciles, por conciencia, por obedecer la voluntad de Dios, se va perfeccionando en nosotros la obra de Cristo. Por lo tanto, yo ya no debo de mirar que, ya voy a obedecer a este jefe insoportable, porque así me manda la palabra, sino que decir, gracias Dios, porque me pones un jefe insoportable, porque estás trabajando a través de él en mi vida, para que yo sea semejante a tu Hijo Jesús. Y cuando lo entendemos así, todo cambia. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Ahora, Pedro termina y dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí hay que hacer un paréntesis, hermanos. Porque decir, ¿cómo va a ser aprobado por Dios que yo me estén apaleando por portarme bien? Podría pensar alguien, ¿no? La palabra aprobado aquí en el griego es charis o charis, que significa gracia.
Entonces lo que Pedro aquí está queriendo decir es que este comportamiento sujetado a la voluntad de Dios nos va a hacer encontrar gracia delante de los ojos de Dios, como le sucedió a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Moisés o Noé? Noé, perdón. Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque su comportamiento era distinto a toda su generación y por eso fue salvado en el arca. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos ve con gracia. No solamente nos mira con gracia, sino que nos da más gracia, nos capacita para poder vivir de la manera adecuada y poder soportar incluso a los difíciles. ¿Por qué tenemos que padecer? ¿Por qué debemos vivir de esta manera? Es lo que Pedro va a explicar en los versículos del 21 al 25 que vamos a estudiar la próxima semana. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, seamos luz en nuestros trabajos. Que nuestro comportamiento, hermanos, refleje la obra de Cristo en nosotros. Que Él sea puesto en alto. Nosotros hemos sido llamados, como dice el versículo 12, para que nuestras obras en el futuro sean consideradas y glorifiquen al Señor en el día de la visitación. No para que nosotros no seamos glorificados. Es para gloria de Dios. Y ahí es donde debemos de mirar. Todas las situaciones debemos de mirarlas con la vista de que sean para glorificar a Dios. No seamos cortos de visión. Miremos con la perspectiva divina. Y que nuestra vida, a través de esa obediencia a nuestro Dios, halle gracia delante de sus ojos. Y nos siga capacitando, nos siga moldeando, porque todo eso nos prepara para esa eternidad. Y que el Señor nos ayude, porque claramente, hermanos, no es fácil obedecer ni ser respetuosos con algún jefe que sea difícil de soportar. Pero, como se los he mencionado en otras ocasiones, el creyente no puede decir no puedo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedes, o te cuesta, mejor dicho, obedecer a tu jefe insoportable. Fortalécete en Cristo, porque todo es posible a través de Él. Cristo se sometió a las autoridades que lo llevaron a la cruz. ¿Podrá Él capacitarme para obedecer a uno que solamente me mira feo, que me trata mal? Por supuesto que sí. Fortalezcámonos en Él. Por eso Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y así, hermanos, cumplamos con que Dios sea glorificado en nuestros lugares de trabajo. Hermano, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar para concluir. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta instrucción tan precisa que nos das respecto de cómo glorificar tu nombre en nuestros trabajos. Y te rogamos que tú nos ayudes, porque no es un trabajo fácil. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo carnal se levanta en contra de estas situaciones y quiere hacer justicia por sí mismo. Pero ayúdanos a no pagar mal por mal a nadie, sino que podamos, a través de buenas obras, callar sus bocas y glorificar tu nombre, y dejándolo todo en tus manos. Que todas estas situaciones también podamos llevarlas en oración ante ti y encontrar paz frente a estas situaciones que son complejas muchas veces, pero tú eres capaz de darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te rogamos, Padre bendito, tu sabiduría para siempre glorificar tu nombre en todos los aspectos de nuestra vida, y de esa manera tu nombre sea glorificado, sea puesto en alto, y que aquellos que no te conocen te conozcan a través de nuestras acciones. Te damos gracias en esta mañana y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.